Dios te bendiga. Qué lindo poder volvernos a reunir esta linda tarde del Señor. Y esta tarde Dios va a hablar profundamente a nuestro corazón con un tema que sin duda va a edificar tu vida. ¿Y de qué se trata? No es lo mismo estar en el lugar del milagro que ser parte del milagro. Queremos que te quedes ahí y estés muy atento a lo que Dios va a hablar a nuestro corazón. Dios te bendiga. Hola, muchas bendiciones. Por aquí trayendo una palabra fresca nuevamente para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Y hoy queremos retomar parte de lo que hablamos en estos videos pasados en la historia, en el libro de Marcos, sobre la historia de la resurrección de la hija de Jairo. Pero la queremos presentar de otra forma diferente. Dios ha hablado en nuestro corazón de una forma muy bonita, de una forma muy fresca, por decirlo de alguna manera. Tenemos un título para esta predicación también, siempre Dios nos da un título. No es lo mismo estar en el lugar del milagro que ser parte del milagro. Lo voy a repetir, no es lo mismo estar en el lugar del milagro que ser parte del milagro. Queremos ir al libro de Marcos, específicamente cuando la hija de Jairo fue resucitada por parte de nuestro Señor Jesucristo. En estas semanas pasadas, en estos videos anteriores, hemos hablado del milagro de la hija de Jairo, pero queremos llevarlo desde una perspectiva muy diferente, porque Dios ha hablado a nuestro corazón de una forma brutal. Así, yo soy puertorriqueño y esa es una palabra cuando queremos decir algo extremadamente grande. Y Dios ha hablado muy especial a nuestro corazón, que no es lo mismo estar en el lugar del milagro que ser parte del milagro. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado presentes en milagros? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido parte del milagro? ¿Y cuántas veces nosotros solamente hemos estado en el lugar del milagro? Y yo quiero referirme en el capítulo 5 del libro de Marcos, ¿ok? Recordando que Jesús ya venía de salvar a la mujer, de sanar y de salvar a la mujer del flujo de sangre, ¿ok? Y quiero empezar a leer en el capítulo 5, en el versículo específicamente 35 en adelante, ¿ok? Capítulo 5 de Marcos, versículo 35 en adelante, después que la mujer del flujo de sangre fue sanada. Dice que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente, ¿ok? Dios quiere que tú creas, que no temas. El temor cancela muchas veces la bendición en nuestras vidas. Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas, y si nosotros ponemos o afrontamos el temor que nosotros podamos tener, que nosotros podamos haber heredado, le estamos diciendo a Dios, al poder que Dios tiene para hacer grandes cosas en nuestra vida, que lo aplace o que simplemente no lo haga. Porque estamos entronando algo que, a pesar de que somos cristianos, servimos al Señor y conocemos la palabra de Dios, y en parte de la palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y aún sabiendo y reconociendo la palabra cuán eficaz es nuestra vida, muchas veces interponemos el temor, el miedo. Antes de seguir con la lectura, quiero porque el Espíritu Santo está trabajando mucho en mi vida con esta palabra. Recordando cuando Jesús liberó del demonio, de los demonios de la legión, al endemoniado gadareno. Si recordamos, cuando él le sacó los demonios, que le pregunta: ¿cómo te llamas? El demonio le dice, en una versión dice: me llamo Legión porque muchos somos. Pero hay otra que me gusta mucho, creo que es traducción en lenguaje actual, que dice: me llamo Ejército porque muchos somos los que vivimos dentro de él. Y me llama mucho la atención porque el demonio le suplica, dice una de las versiones, que le suplica a Jesús que no lo saque de esa región, que por favor no lo saque de esa región. Sabemos la historia,
los demonios le suplicaron entrar en unos cerdos. Habían aproximadamente 2000 cerdos. Los cerdos se fueron, se cayeron por el precipicio. Una de las versiones da a entender como que el hato se rompió, se quebrantó toda esa área ahí y se rompieron y se ahogaron. Cuando los cuidadores de los cerdos vieron lo que pasó, fueron al pueblo. Fueron al pueblo y llamaron a la gente y le explicaron a la gente, y dicen que la gente quedó asombrada. Quedó asombrada. Pero fíjense en una cosa, miren lo que pasa cuando vienen acá. Hay unas personas que quedan asombradas y maravilladas con las cosas que hace Dios, pero el monto grupal de ese lugar les suplica, les da temor, les da miedo. Lo mismo que les acabo de hablar sobre el miedo. Ellos dicen que le dio temor y le suplican a Jesús que por favor se fuera de esa área, que se fuera de esa región. Miren qué interesante, cuando un tiempo atrás, momentos atrás, no sé, horas atrás quizás, los demonios le están pidiendo a Jesús que por favor no los saquen de esa región. Mi pregunta es, espiritualmente hablando, ¿qué tan cómodos, qué tan afín se sentían los demonios en ese lugar que le piden a Jesús que no los saque de esa región? Y fíjense que es la misma región que los seres humanos que allí se encuentran, las personas que allí se encuentran, le están pidiendo a Jesús que se vaya. Entonces muchas veces me da a pensar que el temor en nuestras vidas muchas veces nos aleja de la presencia de Dios. El temor no le va a permitir a Dios obrar en nuestras vidas, salvar nuestras vidas, nuestras regiones internas, como también nuestras regiones geográficas. Ellos le pidieron a Jesús que se fuera de la región, la misma región que los demonios querían quedarse. A veces estamos tan cómodos, estamos tan acostumbrados a nuestra forma de vivir, que aunque sea para bien, a través de un milagro de Dios en nuestras vidas, nosotros preferimos decirle no a Jesús, decirle aléjate de esta región, no intervengas conmigo, porque simplemente no conocemos lo nuevo. Simplemente no nos damos la oportunidad de entender las cosas nuevas que Dios tiene para nuestras vidas. Y aunque nos duela, aunque sepamos que estamos viviendo momentos históricos en nuestras vidas, muchas veces que arrastramos cosas desde niños, que tenemos a nuestros familiares también arrastrados, atrapados con esas cosas que vivimos, pero estamos tan acostumbrados a nuestra forma de vivir y a nuestro entorno, que aunque sea una contraparte a lo que Dios quiere para nuestras vidas, preferimos quedarnos ahí porque es nuestra zona de confort, aunque no sea nuestra zona de bienestar. ¿Por qué le hablo sobre el miedo? Y hice esta pausa para hablar sobre el miedo, porque el Espíritu Santo de Dios me trae a memoria también la pesca milagrosa. Fíjense en la pesca milagrosa. Dice que Jesús vio que estaban lavando las redes. Estaban lavando las redes porque ya habían terminado. Pero Pedro le dice a Jesús que estuvieron toda la noche pescando. Jesús le dijo que busque el lugar más hondo y tirara la red. Pedro le dice a Jesús, maestro, estuvimos toda la noche pescando, no pescamos nada, pero en tu nombre, esa es la clave, en tu nombre voy a tirar la red. Y dice que se llenaron de una forma que se rompían, que tuvieron que llamar a otras personas para que les vinieran a ayudar. Pero ¿qué ocurre cuando Dios hace el milagro? Pedro, dice la palabra, que le dio miedo. Y a los demás que estaban con él también les dio miedo. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro? Se le acerca a Jesús, al maestro, a ese que acaba de hacer el milagro tan famoso, por decirlo de alguna forma, que todo el mundo lo conoce como la pesca milagrosa. Y se le acerca a Jesús y le dice, maestro, aléjate de mí, porque soy un pecador. Jesús se pudo haber alejado, pero fíjate que no lo hizo y le dice, no temas, porque yo te voy a hacer pescador de hombres. Porque fíjate que es que donde nosotros los humanos vemos peces, Dios ve almas. Donde nosotros vemos cantidad de peces, Dios ve cantidad de almas. Porque es que no hay forma de que nosotros tiremos una red espiritualmente, ¿ok? Estoy hablando espiritualmente. No hay forma de que nosotros tiremos una red con nuestras propias fuerzas
y diciéndole a Jesús, aléjate de mí porque tengo miedo, porque soy pecador, no hay forma de que nosotros podamos pescar almas, no las hay. Porque yo les hago una pregunta en esta tarde a ustedes, en este día. Jesús habrá creado, como los creó en Génesis, habrá creado los peces en ese momento para poderlos pescar. O sea, no habían peces cuando Pedro tiró la red, y sí habían peces cuando Jesús le dijo que tirara la red porque Jesús los creó en ese momento. O los peces ya estaban ahí, pero tirar la red sin Jesús es una cosa y tirarla con Él es otra. Para mí es la segunda. Porque crear los peces en ese momento para mí sería trampa. Sería trampa. Porque Pedro jamás iba a poder sobrevivir de la pesca. Para mí entender, ¿verdad? Esa es mi manera de interpretar la palabra y lo que Dios me da. Y lo que interpretan algo diferente, con mucho respeto. Pero lo que el Espíritu Santo me da a mí mediante oración. Jesús no creó los peces para que los pudieran pescar. Los peces ya estaban allí. Las almas, que son lo que representan los peces en nuestra vida, en nuestro ministerio, ya estaban allí. Pero había una enseñanza que aprender de parte del Maestro. Tirar las redes sin el poder de Jesucristo es coger las redes hacia atrás, detener las barcas y tenerlas que lavar con la conciencia de tener que decir, pasamos toda la noche y no pescamos nada. Esos van a ser los resultados y la historia si nosotros tiramos las redes sin el Espíritu de Dios en nuestras vidas, sin reconocer que el dador del milagro es Jesús y no nosotros. Por eso es que Jesús le dice, ve a los hondos, ve a donde están los peces, ve a donde hay que buscar las almas. Eso es lo que le está diciendo, ve allí, aléjate de todo lo que estás viendo, aleja la barca y vete al lugar hondo, a donde habitan, a donde hay muchos. Aunque hayas tirado las redes y piensas que no hay porque no sacaste ninguno, ve allí porque sí hay. Porque una cosa es pensar que hay o no hay peces y otra cosa es la estrategia que tú haces para poder capturar los peces. Porque las redes que nosotros tenemos son redes espirituales. Y tenemos que saber que Dios, que Jesús nos está diciendo a nosotros, tira la red, aunque tengas miedo, aunque seas pecador, conviértete al Señor. Que Jesús está aquí para decirte, como le dijo a Pedro, tira la red, pero nosotros tenemos que decir como dijo Pedro, aunque no hayamos pescado nada, en tu nombre yo voy a tirar la red. Y fíjense, el título de esta clase, de este sermón, de esta enseñanza, no es lo mismo estar en el lugar del milagro que ser parte del milagro. Si nos remontamos nuevamente a la palabra, dice, mientras él aún hablaba, voy a volver a leer, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Fíjense lo que está pasando aquí, ¿para qué molestas más al maestro? Ese es el comienzo del milagro para la vida de la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Es el comienzo. El comienzo del milagro no es cuando Jesús va camino. El comienzo del milagro no es cuando Jesús llega, que allí vamos ahora a centrarnos en lo que allí pasó. No es cuando está el alboroto. El comienzo del milagro es aquí, donde dice, ¿para qué molestas al maestro? Lo que yo entiendo por esto es que ellos reconocieron el poder que había en Jesucristo. Quizás lo limitaron hasta el proceso de una enfermedad en nuestra vida. Le dieron un demérito al Hijo de Dios. Un demérito, ¿sabes lo que es un mérito? Cuando ganas, nos ponen méritos, y un demérito es cuando nos lo quitan. Le dieron un demérito a Jesús en ese momento. Porque fíjense que le dice, ¿para qué molestas más al maestro? Yo puedo entender con esta frase, ¿para qué molestas más al maestro si ya murió? Porque él trajo una noticia nefasta. Él trajo una noticia de muerte. Él trajo una noticia triste
a un hombre que nosotros tenemos que reconocer que tuvo que echar a un lado hasta su parte religiosa, su parte política, porque pues la historia sabemos que habían segmentos de la población que estaban en contra de Jesucristo, de Jesús, del Maestro, y Jairo pertenecía a esa área. Pero él tuvo que despojarse de todo eso y convertirse en un hombre como tú y como yo, totalmente, o una mujer como tú, totalmente humilde, y reconocer dónde está el milagro que necesitaba para su hija. Pero le trae una noticia limitada. Le trae una noticia donde, ¿por qué molestan más al maestro? Ya la niña murió. Si estuviese enferma aún, quizás la pudiera salvar. Pero ya murió. ¿Para qué molestar? ¿Para qué molestarlo? Ya él no puede hacer nada. Ya lo que pasó, pasó. ¿Cuántas veces nosotros decimos así? ¿Cuántas veces nosotros demeritamos el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces tenemos situaciones y limitamos el poder de Dios en nuestras vidas? Dios no limita su poder. El Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob es el mismo Dios de hoy. Es el mismo Dios que sigue obrando. Pero muchas veces el miedo. Fíjense que cuando leemos las Escrituras vemos muchas veces que las personas se enteran de lo que hizo Jesús y quedan asombrados. Pero después que ven lo que Jesús hace, les da miedo. Fíjense, se lo voy a repetir. Muchas veces cuando nos enteramos de las maravillas, prodigios que hace Jesús, nos maravillamos y quedamos asombrados. Pero cuando lo vemos, cuando lo presenciamos, nos da miedo. Eso pasó en lo del endemoniado gadareno. Ellos quedaron asombrados, pero cuando ven lo que pasa, les da miedo. Cuando Jesús le dice a la gente después de los milagros, vayan y dígaselo a las personas, la gente queda asombrada. Pero los que son presentes en el milagro les da miedo, y nuestra reacción al miedo es como hizo Pedro, decirle al maestro, aléjate de mí. O como hicieron la gente del endemoniado gadareno, salte de nuestra, por favor, vete de nuestra región. ¿Por qué reaccionaron de esa forma? Bueno, porque era más fácil para ellos continuar viendo al endemoniado viviendo en el cementerio, dando voces, rompiendo los grillos, los grilletes, los arcos de hierro, porque la palabra dice que lo amarraban y él rompía los aros, porque había una legión viviendo dentro de él, estaba endemoniado. Dice que se daba piedras, pero era lo que ellos conocían. Ellos preferían seguirlo viendo así, porque les dio miedo verlo como lo vieron. Dice la palabra que lo vieron sentado, lo vieron vestido y lo vieron actuando normalmente. Dice una de las versiones, la otra dice, creo que es Reina Valera, en su sano juicio. Pero ellos no estaban acostumbrados a verlo en su sano juicio. Ellos jamás se lo imaginaron en su sano juicio. Ellos ya a esa persona la dieron por perdida. No tenía ya forma de ver, de que pasara lo que ahí pasó, excepto de que Jesús viniera, cruzara el mar, saliera de la barca y llegara a esa área solamente para hacer ese milagro, para sacarle los demonios al ex endemoniado gadareno. Porque fíjense que cuando ellos le dicen que se vaya, Jesús se va. Jesús se va. Ahí vemos que el endemoniado sí fue parte del milagro. Y la gente que vivía en esa área solamente viven, están en el lugar del milagro, como dice el título de esta enseñanza. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Jesús baja de la barca, dice la palabra que el endemoniado gadareno salía del cementerio donde él residía, donde él vivía. Esa era su casa, el cementerio, la representación de muerte. Vio a Jesús y salió corriendo donde él y se postró. Él corrió siendo endemoniado con una legión, con un ejército viviendo dentro de él, a tal nivel donde el demonio le tuvo que decir: ¿qué quieres conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Pero el endemoniado gadareno lo vio, lo entendió y lo reconoció y corrió tras él y se postró. Él fue parte del milagro.
Los otros que simplemente fueron espectadores y que tuvieron el privilegio, porque es un privilegio, ser parte, ser testigo de los milagros de Dios, que le dijeron que se fuera de la región, porque preferían vivir en la región donde los mismos demonios preferían vivir, porque le pidieron a Jesús que no lo sacara de ahí, y preferían continuar viendo a esa persona que yo me la imagino. Yo me lo imagino dando vueltas, gritando, dando voces, y las personas preferían vivir ahí que aceptar un cambio poderoso, un milagro en su casa. De esa forma Jesús se va, porque, como les repito, no es lo mismo estar en el lugar del milagro que ser parte del milagro. Ellos estaban en el lugar del milagro, pero ¿quién fue parte del milagro? Él, que corrió tras Jesús, que se postró ante su presencia para poder recibir el milagro. ¿Quiénes son parte del milagro? Los que también fueron y contaron y quedaron maravillados. Y fíjate lo que dice la palabra, que cuando Jesús se va, Él le dice a Jesús que se quiere ir con Él. Llévame contigo, le dice. Fíjense el cambio que dio una persona endemoniada a querer seguir con Jesús. Pero no todo el mundo está capacitado mediante la mente de Dios. Dios tiene propósitos con cada uno, lo que les quiero decir. Dios tiene puertas diferentes abiertas en cada lugar y nos siembra en diferentes lugares. A él le dijo: no, tú no vas conmigo, tú ve y cuéntale a la gente lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que fue contigo. Eso es lo que le dice Jesús. ¿Y qué él hizo? Él no dice: Jesús, pero yo me quiero ir contigo, pero no, ahora yo sí estoy capacitado para irme contigo, yo ahora puedo, ya yo no tengo esos demonios, ya inclusive los lechoncitos se murieron ya yo me puedo ir contigo, yo estoy capacitado. No, él no dijo eso. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ese caprichito? No, él no dijo eso. Él acató la palabra de Jesús, el maestro, y se fue. Y dice que le contaba a todo el mundo y la gente quedaba maravillada y quedaba asombrada. Porque muchas veces, después de nosotros, no muchas veces, sino siempre, después de nosotros recibir el milagro de parte de Dios, tenemos que empezar a trabajar por nuestro entorno primero. Rápido queremos coger los bártulos, coger los motetes y salir. Pero no, es que nosotros tenemos que salir cuando Dios quiere que salga. Pedro le dijo: aléjate de mí. Y Jesús no se alejó. Jesús le dijo, al contrario, que les dijo luego a todos: sígueme. Y ellos dejaron todo, dice que pescaron y dejaron todo y siguieron al maestro, porque el propósito de Dios con ellos era que ellos lo siguieran. El propósito con el gadareno era que se quedara allí. Que se quedara allí trabajando con el área, con la región. Porque esa región necesitaba el poder de Jesús. Y el miedo no los iba a dejar. La costumbre a la maldición en la que se encontraban viviendo no los iba a dejar. Remontémonos ahora al milagro de la hija de Jairo. Dice que Jesús se fue con Jairo. Seguimos la historia. Dice: mientras él aún hablaba, y vuelvo y le voy a leer, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al milagro? Más al maestro, perdón. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Ya les hablé de eso. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, eso mismo. Jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas desde la casa de Jairo y le dijeron: su hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron, sino que le dijo a Jairo: no tengas miedo, solamente confía.
y solo permitió que le acompañaran Pedro y los dos hermanos, Santiago y Juan. Fíjense, no tengan miedo, solo confía. ¿Se acuerdan del límite que le puso el mensajero de la casa de Jairo? Que dijo, ya la niña murió, ¿por qué molesta más al maestro? Quiso limitar al poder de Dios, como que solamente pudiera sanar una enfermedad, pero no pudiera salvarla ya de la muerte. Recuerdan también a Lázaro, cuando Marta pero si hubiese venido antes. Y dijo, Marta, Julián, Carmen. Ahí él mencionó los nombres de todos y cada uno de nosotros y le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque limitaron también el poder de Jesús. Y solo permitió que lo acompañaran Pedro y los dos hermanos, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron que la gente lloraba y gritaba y hacía mucho alboroto. Entonces Jesús entró en la casa y les dijo, ¿por qué lloran? ¿Y por qué hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, la niña solo está dormida. La gente se burló de Jesús. Entonces él hizo que todos salieran de allí y luego entró en el cuarto donde estaba la niña, junto con el padre y la madre de ella y 3 de sus discípulos. Tomó de la mano a la niña y le dijo en idioma arameo, Talita cum. Eso quiere decir, niña, levántate. Vamos a dejarlo hasta aquí. Jesús va con Jairo, llega a la casa de Jairo, encuentra un alboroto, dice la palabra un alboroto. En el libro de Mateo nos habla también y aparentemente ya en ese momento ya estaban las lloronas, las famosas lloronas, que las alquilaban, les pagaban para que lloraran. Ya lo que había era un ambiente totalmente de muerte, de derrota. Y eso no es el problema, porque nosotros reaccionamos ante el dolor. Ese no es el problema. El problema que yo veo aquí espiritual es cómo un ser humano puede pasar de una esfera a otra, de una atmósfera a otra. Fíjense que ellos están llorando de dolor. ¿Quién dice que no? Si dice la palabra que Jairo le dijo, mi hijita, dice en una de las versiones, mi hijita está enferma, se está muriendo. Y sabemos que solamente tiene 12 años. ¿Qué padre no cambiaría esa situación y se pondría en la posición de su hija? ¿Qué padre no lo haría? Ahí tenía que haber un dolor tremendo. Los que han perdido hijos, que tienen hijos enfermos, saben de lo que les estoy hablando. Yo perdí unas niñas. También yo sé el dolor que se siente perder unas hijas. Yo sé de lo que les estoy hablando. Pero fíjense que dice la palabra que ellos estaban llorando, había un alboroto, un llanto. Y Jesús les dice, ¿por qué lloran? ¿Cuál es el alboroto si la niña no está muerta? La niña está dormida y empiezan a burlarse. Fíjense cómo el ser humano tiene la capacidad en ese momento de pasar del llanto a la burla. Fíjense. Por eso es que les digo que Jesús les dice hoy a ustedes que no es lo mismo estar en el lugar del milagro que ser parte del milagro. Jesús, ¿qué hace? Jesús le hizo caso omiso, igual que le hizo al mensaje que llegó del mensajero de la casa de Jairo cuando venía donde Jairo a decirle que la niña estaba muerta. Jesús hizo lo mismo, caso omiso. Lo que pasa en esta ocasión es que dice la palabra que Jesús los saca. Los sacó fuera. Y él entró Jesús, entró el padre y la madre de la niña y entraron los 3 que andaban con él. Fíjense que había 6 personas. Yo no sé cuántos habían llorando, cuántos habían, pero había gente que iban a estar en el milagro, en el lugar del milagro, y otros que iban a ser parte del milagro. En ese momento, Dios hace esa separación. Dios separa los que están en el lugar del milagro y los que van a ser parte del milagro. Jesús entra, cierra la puerta. Y fíjense lo representativo de esto. Los que tuvieron la oportunidad de ver el milagro ocurriendo, cómo ocurrió los detalles, cómo la niña abrió los ojos, qué fue lo que pasó allí, qué luz se pudo haber encendido, no sé qué pasó allí, cómo se puede haber estremecido
ese lugar interno, espiritual, esa atmósfera de poder de Dios, resucitando a esa niña, venciendo el bien sobre el mal, venciendo la vida sobre la muerte, sobre la enfermedad. Y yo declaro que en tu vida Dios hace lo mismo. Dios resucita tu sueño. Dios es mucho más que la enfermedad, le va a dar vida a la enfermedad. Solo que tienes que no tener miedo y creer, como le dijo a Marta, como le dijo a Jairo. Pero si nos remontamos y nos colocamos en la estampa que allí está ocurriendo en la casa de Jairo, vamos a ver personas que están fuera, que están en el lugar del milagro, pero no están capacitadas para ser parte del milagro. Por eso Jesús tuvo que hacer excepción. Por eso Jesús ¿recuerdan el lugar santísimo? Que solamente podían entrar algunos y tenían que estar capacitados espiritualmente, totalmente santos para poder entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque allí estaba la presencia misma de Dios. Allí estaba la misma presencia de Dios. Y dice la palabra que el universo entero no puede contener su gloria. ¿Cuánto más nosotros si nos encontramos en pecado? No siempre estamos capacitados, y deberíamos, pero no siempre estamos capacitados para ser parte del milagro. Y muchas veces nos conformamos con estar en el lugar del milagro. Qué triste sería para ti, qué triste sería para mí, que Dios va a hacer un milagro. Y cuando Dios tenga que coger a su grupo, al grupo selecto, a los que están capacitados espiritualmente, para que puedan entrar con Él al aposento, y que cuando Dios cierre la puerta, para que esa atmósfera divina descienda del cielo y haga el milagro que va a hacer, sea cual sea, que tú estés dentro de ese grupo. Porque qué triste sería que estemos fuera de la puerta. Yo he estado en la cama físicamente y muchas veces espiritualmente, emocionalmente, moralmente. Yo he estado en ese lugar porque nosotros nos colocamos en diferentes lugares de los milagros. Y yo sé que tú también, tú que me estás escuchando, yo he estado en esa cama y Dios ha venido a hacer el milagro, y yo he reconocido quiénes son las personas que han venido con Dios, con el Espíritu de Dios en ellos, para poder hacer el milagro en mi vida. Pero también he visto y he reconocido a quienes Dios ha tenido que sacar para que ese milagro se pueda dar en mi vida. Y yo, desde mi cama espiritual, moral, física, las veces que haya sido, como haya sido, Dios me ha permitido ver ese esquema. Pero también he sido, en otras ocasiones, de los que Dios ha cerrado la puerta y yo he entrado con Él y su presencia para ser parte del milagro. Yo sé que tú también. Si hacemos memoria, yo sé que tú también. Pero también he sido de los que en un momento dado Dios tiene que cerrar la puerta para hacer el milagro, porque Dios quiere intimar con las personas para poder hacer el milagro, ¿no? Pero yo también he sido de los que me he quedado fuera. Dios ha tenido que cerrar las puertas en muchas ocasiones para hacer milagros, y yo he estado en el grupo de los que está fuera. Lo que pasa es que tenemos que tener la humildad para reconocerlo. Y hoy yo les predico sobre esto porque siento y tengo la autoridad, porque tú dirás en algún momento dado, ¿quién será esta que me predica? Lo que pasa es que yo no necesito más que la presencia de Dios en mí, más que la autorización de mis líderes, por supuesto. El poder de Jesucristo en mi vida y la autorización de Dios para hacer esto que estoy haciendo, para poderle llevar la palabra de la forma en que lo estoy haciendo, con toda la autoridad, mirándote a ti de frente y proclamando que Jesús vive, que Jesús es real, que cambia a los seres humanos y que los milagros que Él hizo todavía tiene la capacidad de hacerlos hoy. Pero Dios te dice en esta tarde, no es lo mismo estar en el lugar del milagro que ser parte del milagro. Hemos estado en la cama recibiendo el milagro. Hemos sido de la gente que entra al aposento, a la intimidad, con la presencia de Dios para que Dios ejecute un milagro en otros. También hemos estado en los que se quedan fuera cuando Jesús
hace esa separación. Y hay varios elementos allí. La puerta. Fíjense lo que les quiero hablar. ¿Qué hace la puerta? La puerta divide en el tabernáculo. Separaba el lugar santo del lugar santísimo. No era una puerta, pero había una separación. Y en el lugar santísimo solo podían entrar algunos. En la puerta de la casa de Jairo se abría para que entraran y se cerraba. Nosotros podemos ser esa puerta. Nosotros podemos estar en un momento dado como esa puerta, abriéndose y cerrándose y solamente viendo quién entra y quién sale, quiénes están capacitados para entrar al milagro y quiénes se tienen que quedar fuera. Y pasa el tiempo y los que estaban fuera hoy, mañana entran al lugar de la presencia de Dios. Y de los que estaban dentro, esta vez quedan fuera. Y nosotros somos muchas veces esa puerta, entrando y saliendo, viendo gente entrando y salir. Pero nosotros ¿qué? ¿Nos vamos a quedar como esa puerta ahí solamente viendo? ¿O nosotros vamos a tomar parte y coger la autoridad de Dios en nuestras vidas y caminar como tenemos que caminar en el Señor? Soltar lo que tengamos que soltar, dejar lo que tengamos que dejar y caminar con la presencia de Dios en nuestras vidas para ser parte del milagro y no estar solamente en el lugar del milagro. Allí hubieron gente que solamente estaban en el lugar del milagro, pero los únicos que pueden contar lo que pasó realmente, los detalles espirituales, cuando ese cielo, la presencia de Dios bajó allí. Yo no sé si Jesús se acostó sobre ella, yo no sé si Jesús la tocó, si Jesús le puso el manto que hacía momentos atrás la mujer del flujo de sangre lo había tocado y descendió poder sobre él, de él. Yo no sé lo que hizo Jesús. Quienes únicos saben lo que allí sucedió fueron los que estuvieron y que fueron parte del milagro. Los que estuvieron en el lugar del milagro solamente se tienen que conformar con lo que escuchan, con los testimonios de los demás, que para la reconstrucción de nuestra vida es suficiente. Pero tenemos la oportunidad de entrar adentro cuando Jesús cierra la puerta y hace su grupo escogido, calificado, no cuantificado, pero calificado emocionalmente y espiritualmente para poder entrar al milagro y ver los detalles magníficos que Dios hace con las personas cuando ejecuta sus milagros. No sé cuántos conocen a Nick, no recuerdo el apellido. Nick, el muchacho que da conferencias increíbles, que no tiene bracitos y no tiene piernas. Y Nick dijo que el miedo es peor que no tener manos ni piernas. Eso dijo Nick. Si lo digo yo no hay problema, porque yo tengo mis dos manos para la gloria de Dios, aunque una vez por poco pierdo una. Pero yo tengo mis dos manos y mis dos piernas, y yo pudiera decir, el miedo es peor que no tener brazos ni piernas. Eso sería muy fácil para mí, pero que lo diga Nick, que no tiene brazos ni tiene piernas, y dice que el miedo es peor que no tener brazos ni piernas. Eso es mucho que decir. Yo te digo en este día, no permitas que el miedo te paralice. Y no te conformes solamente con un asombro. Cuando Jesús hacía los milagros, la gente se asombraba. Pero cuando veían el milagro, tenían miedo. Y la reacción al miedo, como les dije al principio, es alejarse de Jesús, es alejarse de Dios. Porque tenemos miedo a lo nuevo. La gente que vivía en el área del endemoniado gadareno tuvieron miedo porque preferían vivir en el estado donde se encontraban. Y le tuvieron que decir a Jesús, vete de esta región. Se sentían cómodos allí. Nosotros no tenemos que sentirnos cómodos y no debemos sentirnos cómodos fuera de la presencia de Dios. Tenemos que dejar la costumbre que podamos tener y dejar que la presencia de Dios entre. Yo te invito a que analices este mensaje que Dios te ha dado en esta tarde y que sepas que cada vez que ocurre un milagro hay dos opciones: o estás en el lugar del milagro o eres parte del milagro, porque no es lo mismo estar en el lugar del milagro que ser parte del milagro. Yo te invito a que seas parte del milagro, que cuando Jesús cierre la puerta, tú seas de ese grupo predilecto que Dios escogió para poder entrar y que te use, y que tú seas testigo de las grandezas de Dios, pero cercano a Él, que puedas tener la oportunidad de contarle a otros los detalles de Dios, cómo Dios hace milagros cuando cierra la puerta, porque tú estuviste dentro. Te invito a que no te quedes fuera, te invito a que entres, que reconozcas a Jesús como tu Salvador, para que puedas entrar allí donde Dios hace los milagros, donde el poder desciende y donde tú puedes ser testigo, donde yo también
he sido testigo y quiero seguir siendo testigo de eso. Yo te digo en esta tarde que reconozcas a Jesús como tu Salvador. Si no lo has hecho, es bien fácil. Simplemente confiesa tus pecados. Dile al Señor que tú lo aceptas como su único y exclusivo Salvador, porque no tienes más opciones, ¿entiendes? No hay más opciones. Confiesa tus pecados, acéptalo como tu Salvador. Confiésalo con tu boca y cree en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos y vas a ser salvo. Dios te bendiga mucho. Espero que esta palabra haya sido de mucha edificación como lo ha sido para mí. Una vez más, antes de cerrar, no es lo mismo estar en el lugar del milagro que ser parte del milagro, y tú puedes ser parte del milagro. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Qué lindo es adorar al Señor y abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo, una vez recibimos esta palabra tan poderosa, poder abrir nuestro corazón para que el Espíritu de Dios entre. Y como siempre decimos, a esos cuartos oscuros donde nadie ha podido entrar. Solamente tú tienes el poder para darle esa entrada al Espíritu de Dios. Solamente tú tienes el poder para decidir y darle entrada también a nuevos sueños, nuevas metas y a un nuevo comienzo. Queremos cantar esta alabanza porque es una alabanza poderosa que siempre que intentamos traer ministración es porque primeramente aquí en nuestro hogar ha ministrado primeramente profundamente en nuestro corazón. Y esta alabanza se titula Resucítame. Y te pregunto en esta linda tarde, ¿qué cosas piensas que han muerto? ¿O qué cosas piensas que están a punto de perecer? ¿O que quizás las enterraste? Este es un lindo momento de comenzar a traer a tu mente esas cosas y permitirle al Espíritu de Dios que aquellas cosas que creíste muertas tomen vida, porque solo el Espíritu de Dios que puede hacer esto. Nosotros podemos cantar esta alabanza y tenemos, diría yo, la autoridad para cantarla y vivirla, porque nosotros somos un milagro. Somos un milagro viviente donde testificamos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Queremos cantar Resucítame. Amén. Maestro, necesito de un milagro, transformado en mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día, están tratando de enterrar mi alegría, intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó
decirte que Dios es un Dios real. Dios es un Dios que transforma, restaura y es capaz en este momento de aquello que creíste muerto. Él lo puede otra vez, que cobre vida. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, toda aquella persona que está viéndonos en este momento, que necesita una visitación del Espíritu de Dios, que necesita una intervención divina, ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús, visita a cada uno de nuestros hermanos, visita a cada uno, Señor, de aquellas personas que desean comenzar otra vez. En el nombre de Jesús, por el poder de tu sangre, te adoramos, Señor, porque tú eres Rey de Reyes, Señor, te adoramos. Llámame hasta afuera, resucítame, remueva hoy mi vida, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mi sueño, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Aleluya. Dios les bendiga.